Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece haberse detenido. Paisajes tan vastos y silenciosos que resulta difícil creer que algo o alguien haya podido alterarlos. El Parque Nacional de Yellowstone, en el corazón de Wyoming, en el oeste de Estados Unidos, es uno de esos lugares. Casi 1 millón de hectáreas de praderas abiertas, géiseres humeantes, bosques de pinos y ríos que llevan fluyendo de la misma forma desde hace miles de años. Un mundo que parece completo en sí mismo, intacto, eterno. O eso parecía, porque en 1995 algo ocurrió dentro de ese parque que cambió su historia para siempre. No fue un terremoto, no fue una inundación, no fue ningún desastre natural ni ninguna intervención masiva de maquinaria humana. Fueron 14 animales. 14 lobos grises traídos desde la provincia de Alberta, en Canadá, liberados en un territorio que hacía 70 años no conocía su aullido. Lo que vino después, nadie lo vio venir. Ni siquiera los científicos que habían diseñado el plan. Para entender lo que esos lobos hicieron, hay que retroceder mucho más en el tiempo. Hay que ir a los inicios del siglo XX, cuando Yellowstone era ya el parque nacional más antiguo del mundo, inaugurado en 1872 por el presidente Ulysses S. Grant como un espacio protegido para las generaciones futuras, pero gobernado todavía por una lógica que hoy nos resulta difícil de comprender. En aquella época, los grandes depredadores, lobos, pumas, coyotes, no eran vistos como parte del ecosistema. Eran vistos como amenazas, como enemigos a eliminar. Los ganaderos que vivían en los alrededores del parque presionaban constantemente al gobierno porque los lobos atacaban su ganado, sus ovejas, sus medios de vida. Y el gobierno respondió. Respondió con campañas de exterminio sistemático financiadas con dinero público. Trampas colocadas en los senderos, veneno mezclado con carne, rifles. Todo valía para acabar con ellos. En poco más de 10 años fueron abatidos 136 lobos dentro del propio parque. Los guardabosques, los mismos hombres encargados de proteger la naturaleza, participaban activamente en la caza. Y en 1926 cayó el último. Yellowstone, el parque más protegido de América, había conseguido eliminar por completo a su principal depredador. Lo que nadie entendía entonces es que al eliminar al lobo habían empezado a destruir todo lo demás. Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Sin nadie que los cazara, sin ningún depredador que los mantuviera alerta, los alces se multiplicaron sin control. En pocos años llegaron a superar los 17.000 ejemplares dentro de los límites del parque. Y esos miles de alces comían sin descanso y sin miedo, en cualquier lugar, a cualquier hora. Arbustos, sauces, álamos jóvenes, chopos. Todo lo que crecía junto a las orillas de los ríos desaparecía antes de poder echar raíces. Los brotes que un día habrían sido árboles eran consumidos cuando aún no tenían más altura que la rodilla de un hombre. Las orillas quedaron peladas, desnudas. El suelo, sin las raíces de los árboles que lo sujetaban, comenzó a deslizarse lentamente hacia el agua con cada lluvia, con cada deshielo. Los ríos se volvieron turbios, anchos y lentos. Los peces, que necesitan agua clara y oxigenada para sobrevivir, encontraron hogares de barro. Los castores, que dependían de la madera de sauce para construir sus características presas, se vieron sin material. Y sin esas presas, los pequeños humedales que habían dado cobijo a decenas de especies durante siglos empezaron a secarse. Era una reacción en cadena, un efecto dominó lento, casi imperceptible año a año, pero devastador a lo largo de las décadas.
y nadie, todavía, tenía un nombre para lo que estaba ocurriendo. Durante años, los gestores del parque intentaron resolver el problema por sus propios medios. En la década de los 60, organizaron cacerías controladas de alces para reducir su número de forma artificial. Funcionó durante un tiempo. Las poblaciones bajaron, la vegetación respiró un poco. Pero cuando la caza se detuvo en 1969, confiando en que la naturaleza se regularía sola, los herbívoros volvieron a dispararse en pocos años. Una y otra vez, el mismo ciclo. Porque el problema nunca había sido cuántos alces había. El problema era que ya no existía nada que los mantuviera en equilibrio de forma natural. Se había roto un eslabón y todos los demás estaban cediendo. Mientras Yellowstone seguía deteriorándose en silencio, algo estaba cambiando en la comunidad científica. Los biólogos y ecólogos comenzaban a comprender un concepto que transformaría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza, la cascada trófica. La idea, en su esencia, es elegante y perturbadora a la vez. Un superdepredador, el animal que ocupa la cima de la cadena alimentaria, no solo regula a sus presas directas cazándolas, las regula también a través del miedo. Y al regular a sus presas, regula indirectamente a todo lo demás. La vegetación que esas presas consumen, el suelo que esa vegetación sostiene, el agua que ese suelo filtra. Todo está conectado, todo depende de todo. El problema de Yellowstone, vistos los datos, tenía nombre. Y ese nombre era el lobo. El debate que siguió duró años. Los ganaderos de los estados vecinos se oponían con fuerza. Algunos políticos también. Traer de vuelta al lobo significaba, para muchos de ellos, aceptar pérdidas de ganado, aceptar un peligro cerca de sus comunidades. Las negociaciones fueron largas y tensas. Pero la ciencia era cada vez más clara, los datos del deterioro del parque eran cada vez más contundentes. Y en enero de 1995, después de décadas de debate, de estudios, de borradores y de resistencia, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos hizo algo que muchos todavía consideraban un error. Trajo los lobos de vuelta a Yellowstone. 14 lobos grises capturados en Alberta, Canadá, fueron transportados al parque y liberados en zonas específicas de su territorio. Cada uno llevaba un collar de radio para que los científicos pudieran seguir sus movimientos en tiempo real. Al año siguiente llegaron 17 más. En total, 41 lobos grises pisaron Yellowstone por primera vez en 70 años. El parque contenía la respiración. Los lobos, como era de esperar, empezaron a cazar. Alces principalmente. Las poblaciones de estos grandes herbívoros comenzaron a descender. De los 17.000 ejemplares de 1995 a menos de 4.000 en los años siguientes. Pero lo que acabó cambiando el parque no fue, en el fondo, cuántos alces morían. Fue algo mucho más sutil. Fue algo que los ecólogos nunca habían podido medir con tanta claridad hasta entonces. Fue el miedo. Los alces llevaban décadas moviéndose por el parque sin ninguna preocupación, sin mirar atrás, sin calcular en qué lugar eran vulnerables. Pero con los lobos de vuelta, todo cambió. Los lobos eran inteligentes. Atacaban en los valles abiertos, donde no había dónde esconderse. Atacaban en las orillas de los ríos, donde los alces agachaban la cabeza para beber y quedaban expuestos. Y los alces lo aprendieron. En cuestión de meses, comenzaron a evitar esos lugares, a mantenerse en las zonas con más cobertura vegetal, más pendiente, más arbolado, más lugares donde un depredador tendría dificultades para atacar. Dejaron de pastar durante horas en las orillas abiertas de los ríos. Los ecólogos tienen un nombre para este fenómeno: el paisaje del miedo.
La idea de que la mera presencia de un depredador, incluso sin que haya un ataque real, modifica el comportamiento de sus presas y con ello el paisaje físico que esas presas habitaban. Las orillas de los ríos, que durante décadas habían permanecido peladas y erosionadas, empezaron a cambiar. Los sauces comenzaron a crecer. Los álamos recuperaron altura. Los chopos jóvenes, que antes eran consumidos en cuanto asomaban, tuvieron por primera vez la oportunidad de convertirse en árboles adultos. En algunos puntos del norte del parque, los estudios posteriores revelarían que el volumen de copa de los sauces aumentó en más de un 1500% en menos de 20 años. Es un número que resulta casi difícil de pronunciar, pero los datos lo confirman. Y con los árboles regresaron los castores. Los castores son ingenieros. Necesitan madera de sauce para construir sus presas, esas estructuras de ramas y barro que convierten un arroyo en un estanque. Durante las décadas de ausencia del lobo, sin árboles junto a los ríos, habían desaparecido casi por completo del parque. Pero ahora, con los sauces creciendo de nuevo en las orillas, volvieron. Y lo que construyeron transformó el agua. Las presas de los castores crean zonas de agua en reposo, pequeños estanques tranquilos donde el agua se acumula, se calienta, se filtra a través del suelo. Humedales, zonas donde el agua no tiene prisa. Y esos humedales se convirtieron en hogar para especies que llevaban años ausentes. Peces, anfibios, nutrias, ratas de agua. Las aves cantoras regresaron a los árboles que ahora bordeaban los ríos. Los pájaros carpinteros encontraron en los troncos muertos madera donde perforar sus nidos. Los coyotes, que en ausencia del lobo se habían convertido en el depredador dominante y habían diezmado las poblaciones de pequeños mamíferos, volvieron a su lugar en la jerarquía y ratones, conejos y liebres comenzaron a recuperarse. Con ellos regresaron las rapaces, halcones, águilas, búhos. Los osos grizzly, que durante décadas habían sufrido la escasez de frutos y bayas porque los alces habían devorado los arbustos frutales de las riberas, empezaron a encontrar de nuevo alimento abundante junto al agua. Los cadáveres de los alces cazados por los lobos alimentaron a carroñeros de todo tipo: cuervos, buitres, zorros, incluso los propios osos antes de la hibernación. Con raíces más profundas y más abundantes sujetando el suelo de las orillas, la erosión disminuyó de forma drástica. Los bancos de tierra, que antes cedían con cada crecida, se estabilizaron. El agua empezó a correr más clara, más estrecha, más rápida. Los cauces, que se habían ensanchado y aplastado durante décadas por la erosión constante, comenzaron a recuperar su forma natural, más profunda y más definida. Algunos tramos del río Lamar, uno de los principales del parque, modificaron literalmente su dirección. El río, sin que nadie lo tocara, sin que ninguna máquina interviniera, volvió a ser el río que había sido antes. Hay algo profundamente tranquilizador en todo esto si se deja reposar. La idea de que la naturaleza, cuando se le da espacio, cuando simplemente se aparta el obstáculo que la está deteniendo, tiene la capacidad de repararse a sí misma. Que debajo del caos aparente de un ecosistema roto existe una memoria, un orden antiguo, una tendencia hacia el equilibrio que no desaparece por mucho que se la suprima. Que el río sabe cómo quiere fluir si se le da la oportunidad. 14 lobos no salvaron Yellowstone. Recordaron a Yellowstone cómo salvarse solo. Y en algún lugar de Wyoming, esta noche, un río sigue fluyendo un poco más claro, un poco más vivo, un poco más cerca de lo que siempre debió ser. Porque alguien, hace 30 años,
tomó la decisión de devolver a sus orillas el aullido que nunca debió callar. ¿Y tú, conocías esta historia? Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo.